Jalisco, México, con 3000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Un rescate de la cultura a través de su música. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de emociones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Y contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna.
es quien dirige este bonito programa que es El Faro, en donde les hago una cordial bienvenida al programa, en donde veremos temas referentes a la salud mental, el bienestar emocional y claro, tocando temas de interés para la gestión y la prevención de las emociones y para así obtener una buena salud mental. Bueno, los invitamos a que sean partícipes, ya sean con algún comentario, alguna duda que tengan respecto al tema, al teléfono 317-38-250-31 y al 317-38-265-32. Por vía WhatsApp nos pueden mandar un mensaje al 317-121-2325. En Facebook nos pueden encontrar y ahí nos pueden también ver, no solamente escuchar, en Radio Universidad Unclán 102.3 FM. En las plataformas X e Instagram, en @Radio UDG Unclán, y también por vía internet en la liga udgtv.com, /red UDG, /Unclán, y también ya se anexa lo que es YouTube, lo que en la parte de XHANU Radio UDG Unclán. Y saludo y agradezco a quienes integran el equipo de Radio Universidad Unclán, quienes conforman en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canina y Manuel Martínez, y en la operación técnica a Aldair Arechiga. Y bueno, les hacemos una cordial bienvenida nuevamente a este bonito espacio en donde constantemente estamos estamos navegando sobre las emociones, sobre la parte psicológica y muchas veces la parte un poquito como que desconocemos, en el punto de que no profundizamos muchas veces en la parte mental. Y aquí lo principal es empezar a entender la importancia de la salud mental hoy en nuestros días y siempre, ¿no? Y sobre todo en las partes de todas las etapas de la vida. Y como les dijimos la vez pasada, en cuestión del tema que vamos a ver el día de hoy, o sea que seguimos dando un seguimiento, y para ello pues tenemos en cabina y nos acompaña ahora a mi colaboradora en el programa. Ya eres colaboradora, a la psicóloga Chelsea Patricia Paniagua Radillo. Bienvenida. Gracias. Y bueno, y quien nos apoya y nos está apoyando ahorita con estas investigaciones en cuestión del tema. Y el tema es la autoexigencia, la parte 2. Sí. Y vamos a profundizar un poco más. Y quisiera que tú hicieras esta introducción, Chelsea. ¿Cómo te fue esta vez en esta pequeña investigación que hiciste? Vamos a ver algunos, déjenles presumo, pues vamos a ver alguna entrevista que aquí mi compañera aplicó a la sociedad en general al respecto al tema, y vamos a conocer un poco de lo que los demás opinan, no solamente lo que nosotros podamos darles como información, sino de la parte de la percepción que se tiene respecto al tema en sociedad en general. ¿Cómo te fue en esta entrevista? Así es, pues esta ocasión salí a la Alameda justamente a preguntarle a la gente sobre este tema que es la autoexigencia. Fueron algunas preguntas pues sencillas que se podían responder fácilmente, porque puede ser que hayamos vivido algo de autoexigencia, o es un poquito la percepción que tiene la gente acerca de estos temas. Y ya pues me acerqué a gente edad como 50, algunos otros más de 20, 25, más o menos como dentro de esas edades, y lo estaremos escuchando durante los cortos. Sí, aquí es importante empezar a entender también la postura que tiene la sociedad en general, y que esperamos que también lo que nosotros estamos mencionando pues lo tomen en cuenta como una herramienta más de vida, ¿no? Una herramienta más de vida para evitar muchas veces lo que podemos caer en la parte de la autoexigencia, digamos, negativa, o que no nos lleva a nada funcional, ¿no? Y eso precisamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Y bien, explícanos a la audiencia qué fue lo que vimos la vez pasada, para estar en sintonía con todos los demás.
Pues en la sección anterior hablamos sobre lo que es la autoexigencia, vaya, y hablamos temas de cómo se escucha o qué cosas nos decimos y de dónde viene esta autoexigencia. Y algo importante también decíamos que no aparece así de la nada, sino que se da a través de lo que aprendemos afuera. Hablábamos sobre las expectativas o lo que se da socialmente, lo que se espera socialmente. Sí. E incluso pues dentro de nuestro núcleo, que es la familia, ya sea a través de una autoexigencia, una exigencia más bien dicha, o una autoexigencia que es más como aprendida, o yo creo que si cumplo con esto va a estar bien, aunque nadie me esté pidiendo esa parte de esa actividad o esa cosa que queramos lograr y alcanzar. Sí, sí, hablamos sobre todos esos puntos importantes de cómo mismo ritmo de vida social, ¿no? También tiene que ver, nos hace estar como a la vanguardia y estar siempre al tú por tú con el otro. Entender de que siempre en esta vida hay constante competencia en todos los sentidos, el querer ser mejor, el querer tener el mejor carro, el querer ser mejor persona, ¿no?, que la otra persona. Y que muchas veces no nos perdemos en esa competencia, pero no vemos lo que nos estamos afectando, o sea, no disfrutamos. Sí. Hace unos días estaba viendo un video de la importancia de reconocer todo lo que estamos haciendo de manera tranquila, pausada, y cómo el mismo ritmo de vida nos alienta a estar siempre como en una rutina en la que todos los días me levanto igual, a la hora, me tengo que bañar a la misma hora, tal, y eso me hace no disfrutar del día. Sí, muy rutinario, y hay veces que también como a las prisas, de tener que cumplir con una cosa y luego ya hay otra y otra y otra. Y precisamente ahí ese es el enfoque que queremos dar ahí nosotros como parte de la salud mental, el cómo esa autoexigencia también nos alienta o nos avienta a no percibir o no disfrutar, no entender o simplemente no tener el aprendizaje que necesitamos. O sea, muchas veces hacemos las cosas por hacer, ¿sí? O sea, de manera automática, de manera rápida, y simplemente es preguntarles a qué tanto realmente disfrutas una taza de café, ¿no? ¿Cómo la disfrutas? O ya es algo rutinario, de que todos los días, no, es que yo todos los días me tomo una taza de café. Bueno, está bien, pero hay que disfrutar, hay que saber disfrutar. Y así, en ese sentido, es de cómo nosotros también, bajo esa rutina y esa autoexigencia constante, o sea, cómo se puede conectar en ese sentido a lo que mencionaba, de cómo ante la exigencia constante de querer ser mejor, o sea, que no está mal, o sea, aquí abro un paréntesis, no está mal el querer superarse constantemente, pero sí, a veces hacerlo como de manera consciente, ¿no, Chelsea? Sí, claro, hay que darnos cuenta de que existe esa autoexigencia que claro que nos impulsa y nos mueve a hacer como ciertas cosas, pero dentro de esa autoexigencia también nos permitimos, que aquí es la diferencia, nos permitimos equivocarnos, nos permitimos aprender o reaprender algo. Entonces esa es un poquito la diferencia, porque en la autoexigencia, que es como más destructiva, no toleramos que algo nos salga mal, no que hayamos cometido algún error, o pues nos planteamos metas que son, o sea, como imposibles a alcanzar, incluso en el plazo que a veces nos damos, que decíamos que a veces queremos las cosas de un día para otro, cuando realmente no podemos hacerlo. Sí, no. Y entonces ahí falta esta parte de ser flexibles, y pues poco a poco pues nos va desgastando saber que no cumplimos, no hacemos. Sí, y en ese sentido pues vamos a dejar así como que esta frase abierta, todo lo que mencionas, y vamos a ir a escuchar la primera parte de tu entrevista y un corte de estación, y ahorita volvemos a seguir con este tema. Muy bien.
Voces que comparten sus vivencias. Las opiniones de nuestra comunidad en El Faro. Cuando escucho la palabra autoexigencia, suficientemente bien. Trato de darme mi espacio para pensar y pues casi siempre trato de mantener la calma y luego pensar positivo para pensar que la próxima vez todo saldrá bien o pues tratar de pensar positivo. Ay Dios, pues nunca había preguntado eso. ¿Cómo me hablo? Hola. No, pues no, normal. ¿Cómo sería? Si no hizo algo bien, que usted considere que no lo hizo bien, ¿qué se dice a sí mismo? Bueno, depende de qué cosa. Ajá. Si fue así un error, se fue en algo, pues bueno, hasta me regaño yo solo. O me digo, ¿qué? Se regaña como Sí, así como que, ¿qué menso? Pues como de que tengo que tratar de volverlo a intentar para que esa acción o actividad quede bien realizada. Entonces me siento, ¿cómo se podría decir ahí? Ay. Entra bueno, para mí en lo personal es una situación de desesperación y angustia. Con coraje para hacerlo mejor la próxima vez. Yo sola, es mi motivación hablarme con coraje. Si alguien más puede, porque yo no. Walking alone in the city, hearing the sound of the rain. I thought that I saw you on Fifth Street. I suddenly missed you again. Bueno, estamos de regreso aquí a su programa El Faro con mi compañera Chelsea y un servidor. Y estamos hablando sobre la autoexigencia y estábamos escuchando parte de la entrevista la pregunta número 1. Hubo una persona a la final que respondió que me llamó la atención de cómo ella en la primaria se exigía demasiado. Sí. Y que no le vino bien, ¿no? Como que hubo mal. Me gustaría haber sabido que no
qué pasó, ¿verdad? Pero al final cuenta un ¿se lo poquito cuentas? más, ajá, ¿Y de qué lo te que menciona? pasaba, y pues que también se dio, o sea, como sí vino desde la primaria, también por sus padres, o sea, de que esperaban que tuviera pues esas buenas notas y demás, de la primaria, pero también como parte de la secundaria. Entonces ella empezó a notar ahí que pues que estaban como exigiendo, y ella ya después exigía como a ella misma. Ella solita, o sea, lo tomó como algún tipo de costumbre o de parte de su aprendizaje, ¿no? Como hablábamos al principio. Sí. Y aquí, fíjate cómo estas opiniones cuentan mucho para saber la percepción de la sociedad en general, sí. Bueno, de algunos cuantos, que sí, y cómo cada quien toma la autoexigencia, ¿no? Como ese señor que dice, no, pues yo me regaño y me digo menso, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que tiene que ver es de, así como lo dice el señor, depende de cómo lo tomamos, ¿no? Y qué respuesta le damos a ese momento, a ese proyecto, o ese examen no logrado, a ese proyecto no logrado, y depende de los objetivos que tengamos. Sí. Pero, dime, adelante. Porque digo, puede venir a lo mejor solamente de alguna actividad o algún momento, que aquí vemos que es la autoexigencia, que puede ser buena, pero si ya es como constantemente me ando autoexigiendo, entonces ahí se vuelve ya como un problema más grande. Precisamente ahí es donde podemos entrar en el tema que ya estábamos hablando en el primer bloque, de cómo está la exigencia, lo que tú mencionabas, que nos llega como a alientar, a empujar, a levantarnos día con día, decir, no, así que de que nos levantamos con mucha flojera, y no, levántate, tienes que hacer esto es como tener esa iniciativa, que eso nos empuja, sí. O ese tipo de autoexigencia al creer de que no podemos lograr una tarea en específico, pero nosotros mismos nos alentamos, nos exigimos hacerlo, o simplemente al hacer ejercicio, ¿no? Al hacer ejercicio de que nos da mucha flojera, y no, como de que no, levántate y hacer ejercicio. Ese es un tipo de autoexigencia que nos ayuda a alentarnos, ¿no? Sí, que es positiva y me va a ayudar a alcanzar, sí, algo que quiero, algo que probablemente sea alcanzable en algún momento. Pero aquí venimos a hablar de aparte de lo positivo, claro, sí. Tenemos que dar a conocer desde diferentes niveles que podemos percibir la autoexigencia ya como algo sintomatológico, digámoslo así, sí. En el que sí nos podemos ver afectados de una u otra manera. Entonces, para que pongan atención, entonces aquí, ¿qué podría pasar a nivel emocional, por decir? Pues ya a nivel emocional, la autoexigencia, que ya es constante, que ya la vivo todos los días y no puedo dejar de pensar o de exigirme, puede haber como algunos síntomas ya hacia la ansiedad. Exacto. Otros puede ser la frustración, o también puede ser el enojo, y van surgiendo diversas emociones dentro de todo esto. Sí, y lo peor es de cómo esa autoexigencia también nos lleva, aparte de lo que mencionas, en la parte de la ansiedad, la frustración, la parte del enojo, de fallar, ¿no? De no lograr lo que yo me propuse. Sí. Tiene que ver también esa percepción de, o sea, aparte de que hay un desgaste emocional de tanta exigencia, también la percepción como de, o sea, estas personas por lo regular es todo o nada, o sea, es o fallo o soy un tonto y no sirvo para nada, ¿no? Sí. Entonces aquí o lo logro en su totalidad, ¿no? Entonces no hay como una media. Sí, por ejemplo, como en la parte de la frustración, sí parece que nada es suficiente, o que logro algo o algo no me sale, y empieza como sensación o sentimiento de frustración. Entonces también me lleva incluso a más bien solo pensarlo, y ya más que hacer o llegar a mis metas, me preocupo más en pensar los errores que puede haber, o que
tengo que pensar en cómo me puede salir todo perfecto y me voy como envolviendo en todos estos pensamientos que al final no me alejan más de lo que yo quiero lograr que lo que pues en sí tendría que comenzar haciendo. O sea, me pierdo dentro de estos objetivos por querer que sea todo perfecto, porque siento que, o sea, si no sale como yo quisiera, pues como que voy dando un paso hacia atrás. Sí, nos limitamos a seguir adelante por ese mismo sentimiento de culpa, el sentimiento de no poderlo lograr, de ser un inútil, ¿no? O por esas diferentes discapacidades que podemos llegar a lograr a niveles de creencias. Discapacidad me refiero a todas estas creencias a partir de todo esto que mencionas, de cómo creemos no poder hacer esto o una u otra cosa, o no tener la habilidad, ¿no? Entonces sí nos puede llegar a deshabilitar o sentirnos así como que unos inútiles en ese sentido. Sí, porque parece que a veces nos vamos como a los extremos, o soy bien autoexigente y tengo de que todo mi día súper lleno y no hay ningún momento incluso de descanso, más bien siento culpa por descansar, o esa otra parte de que solo estoy pensando constantemente y me limita a hacer lo que sí, y ahorita que mencionas eso se me viene a la mente de hace poquito hablando con una persona sobre la ansiedad. Precisamente me dicen, no, es que yo necesito todo el tiempo estar activo, todo el tiempo para estar activo, para que no lleguen los pensamientos a mi mente. Entonces, una cosa es o sea, sí hay actividades que nos puede llevar a eso, ¿no? Pero a mí muy preciada, tú me dirás, preciada percepción, es alejarte o quererte alejar de un problema que necesitas afrontar. Sí. O sea, y eso es parte de crecer la ansiedad, porque no la atendemos. Estamos constantemente evitando, haciendo de todo menos lo que entonces tenemos que observar. En psicología se le llama las conductas de evitación. Sí, entonces necesitamos hacer actividades, más actividades, llenarnos de actividades. ¿Y tú en qué momento vas a disfrutar de ti? Sí, y hay veces o muchas veces de que pues justamente eso, en esos momentos en que estoy como en calma o conmigo, pues sí nos pueden llegamos a tener muchos pensamientos. Sí. Y como hablábamos en otras secciones como en el manejo emocional, pues sí pueden llegar muchos pensamientos de esos pueden ser reales, pueden no ser reales, me pueden ayudar o no en ese momento, pero entonces ahí tenemos que observar también, porque decíamos, después de todos estos pensamientos tengo una emoción. ¿Qué estoy evitando de todo esto? Claro. Y ahí tiene que ver de precisamente cómo alejarnos, más bien tenemos esa tendencia de alejarnos a las emociones, y es lo que yo les explico en parte de la terapia, de cómo la parte de lo real, lo que todos los días lo vivimos, nuestro, como lo decimos también en psicología, nuestro aquí y ahora, dentro de la Gestalt, que dice, pues no me siento a gusto aquí y ahora, entonces o me agarro haciendo más actividades, creando más recuerdos, más momentos, más experiencias, o generando más habilidades, o mi mente está en el pasado pensando lo que pude haber hecho, o mi mente está en el futuro a lo que quiero lograr. Sí. Ese tema es muy amplio en el sentido de lo que podemos nosotros entender a partir de lo que necesitamos como personas, bajo los propios objetivos que nos planteamos, y socialmente cada vez hay cada vez más actividades, cada vez hay más, a lo que mencioné al principio, la competencia. Sí. Entonces vamos a un segundo corte de estación y de la segunda parte de la entrevista, y volvemos a este programa.
Al principio primero me enojo, ¿verdad? Ya después pues todo pasa. A lo mejor, un poco de tristeza, nostalgia como al no realizar o obtener algo a cambio, podría ser. Un poquito de enojo y a la vez, Pues como que te agüitas, como que te medio deprimes. Pues un poco de, ¿cómo se puede decir? De tristeza, pero siempre pues sí trato de mejorar para la próxima vez y seguirle echando ganas, pero sí, casi siempre pues es tristeza, pero tratando de no bajonearme tanto. Principalmente estrés y ansiedad junto con desesperación. De regreso aquí al programa El Faro y estamos escuchando parte de la entrevista, se me hace muy interesante, y también los diferentes niveles, ¿no?, de edad, cómo es su autoexigencia. Aunque veo no sé si la última, hay una chava, la que respondió de tristeza, pero que no se echa para abajo, a tener unos 20 y tantos años. Sí, más o A menos. comparación del señor que se escucha de unos 50 y tantos, bueno, me quiero imaginar, más Sí. o menos. Él sí le da tristeza, le da depresión, bueno, no dijo ansiedad, estrés, enojo. Ujú, incluso uno de ellos sí dijo incluso depresión, o sea, como dentro de eso. Ok. Entonces precisamente ahí es donde entra la autoexigencia destructiva, ¿no? Sí. De cómo esa autoexigencia destructiva nos lleva o nos empuja a tener ese tipo de reacciones en el cuerpo o en la mente. Así es. Y hasta otro nivel, que es la parte emocional. ¿Qué tiene que ver con esto, en la parte emocional? En la parte emocional, pues es lo que venimos mencionando. Ahorita ya ellos nos mencionaron algunas de las otras emociones que pueden aparecer aparte de la ansiedad, la frustración o la culpa. Pero además puede haber también un sentimiento de vacío, lo que habíamos mencionado en la sección anterior. Siempre hay como nada es suficiente o que no llegamos o sea, a lo mejor sí llegamos a alcanzar ciertas metas, pero ya cuando las alcanzamos o no las disfrutamos, las minimizamos y entonces pues empieza también a generar justamente estas otras emociones, incluso pues sí, la tristeza, el enojo, soledad o una insatisfacción que es muy constante por
no valorar todo lo que hemos alcanzado o lo que hemos hecho también. Sí, y bueno, hay casos, no sé si has escuchado, Chelsea, de personas inclusive que se llegan hasta autolesionar, golpearse con su puño, y claro, está la parte también psicológica de que están insultando constantemente, ¿no? O con su propio puño se golpean en la cara, o se azotan contra la pared, o ya son situaciones ya muy extremas. Sí. Y está la parte del nivel mental, a diferencia del emocional, ¿cómo sería? A nivel mental va siendo como ese diálogo que nos damos a nosotros mismos, o esa evaluación que hacemos sobre lo que logramos, lo que no logramos, o cómo lo hacemos, o incluso esos pensamientos como de que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser excelente, no tiene que haber ningún error, o todo tiene que ser así como yo quiero, porque si no, no está bien. Sí, y ahí caemos a lo que les mencionaba, a lo mejor hay autocrítica excesiva, es rígida, con dificultad para concentrarse, ¿no? Porque tiene también el objetivo como distorsionado de tanta autoexigencia. Sí. Y están esas frases como que dicen, o lo hago perfecto o no sirve. Entonces ahí podemos caer, inclusive, y ya hablaremos en el siguiente programa, les adelanto, de algunos trastornos. Al tener este tipo de pensamientos podemos caer a un trastorno que se llama obsesivo compulsivo. Sí. Y entre otros, este puede ser uno. Sí. Y la parte mental es esta constante diálogo interno que tenemos sobre el querer hacerlo algo y hacerlo bien. Ahora, aquí, o sea, está la parte de la autoexigencia. Sí. No queremos dejar esto así como volando, en el sentido de que, claro, cuando tenemos un objetivo a cumplir, claro que vamos a tener un diálogo interno, ya lo que vamos a planear, ¿no? Vamos a planear hacer esto, me parece mejor esto, buscar la mejor alternativa, ver pro, contras, etcétera, lo que buscamos en un objetivo, en un plan. Sí. Y sí, es algo normal, pero hay quien se autoexige sobre esa planeación ante lo que necesita como un objetivo que sea totalmente perfecto y que no haya ningún tipo de fallo y no se permiten equivocarse, a comparación de las personas que, vamos, intentan, fallan, pero dicen, así como decía en la entrevista, pues yo sé que es un aprendizaje y puedo seguir adelante, ¿no? Sí. Sí, pero aquí tiene que haber ese diálogo interno, que tanto te permites, que tanta flexibilidad hay ante un error, cómo lo vas cómo vas a compensar una cosa con otro, y aquí es donde entra la autoexigencia, pues que nos empieza a desgastar desde la mente, el cuerpo y todo. Así es. Sí, también pues es esa parte de que si llego a cometer un error o algo no me sale bien, pero entonces cuando soy como muy autoexigente, como no me permito como equivocarme, pasa esta situación, pero constantemente estoy recordándola, pensando en ella, pensando que es mi error, que me equivoqué. Entonces constantemente nuestra mente está llena de estos pensamientos que no son tan positivos o tan buenos para yo a lo mejor continuar. Entonces nos va limitando un poquito también en las cosas, por un lado. Y por otro lado hay otras personas que pueden ser muy exigentes y seguir, pero no disfrutan de cada una de las cosas que va haciendo, o de si ya cumplió una parte de esa meta, no se reconocen. No, exactamente, no hay un reconocimiento, ¿no? de lo que después de tanto tiempo lograste. O sea, lo ves como un objetivo cumplido, pero no hay ese momento de festejo, de celebración, de también tener ese autoapapacho, de decir, lo lograste muy bien. Sí.
y solamente llegan al objetivo y piensan en otro objetivo. O sea, no tienen como esa, no se llenan, pues siempre tiene que haber algo más, algo más. O sea, eso es algo natural, les repito, es algo natural. Tenemos objetivos diferentes, ¿no? Que llegue a la licenciatura, ok, ahora tengo que estudiar esto, o algo más que me profesionalice aún más, me haga más expertise en un tema en específico, entre otros ejemplos. O por decir los que van al gimnasio, que llegan al gimnasio con un cierto peso, ¿no? Ya lograste el peso, ya lo dominas, ya tienes la técnica, entonces puedes subir de peso y así vas, ¿no? Sí. Y son objetivos claros, y son objetivos en el que te hacen sentir un cierto entusiasmo y alegría de llegar a ese momento, ¿no? Así es. O también puede venir con justamente, con este ejemplo del gimnasio, a lo mejor en mi día no puedo ir todos los días, pero yo me exijo de que a fuerzas tengo que ir o tengo que buscar la manera de ir los 5 días de la semana, bueno, 7 días de la semana todos los días, sin permitirme eso, justamente que decíamos, descansar. O sea, me siento culpable de que, no, si ya inicié, hoy ya falté porque me sentía muy cansado y entonces está mal. No, y ya empiezo a descalificarme también pues como persona, o de que a lo mejor no soy suficiente para esta actividad, ya lo intenté y no puedo. Entonces también viene esta parte que es de la rigidez, en vez de ser flexibles, de decir, ok, sí, o a lo mejor esta semana fallé, pero la siguiente me vuelvo a reincorporar y seguir haciendo mi actividad. Claro, es decir, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pude ir por X y razón. Sí. Y ahí entras a un tema también muy bueno en cuestión de, o sea, sí se puede llegar a generar como un vicio, ¿no? El que necesitas, o sea, ya no necesitamos hacer ejercicio, sí. Pero está la parte de la autoexigencia que sobresalta esa necesidad. O sea, ya no hay, o sea, como si yo no voy al gimnasio el día de hoy, no voy a estar a gusto todo el día, ¿no? Sí. Entonces son conceptos que nos planteamos en la mente a partir de un hecho, a partir de lo que nosotros creemos que es indispensable, que creemos que es indispensable para vivir. Sí. Entonces, o sea, no estamos diciendo que no vayan al gimnasio y que no vayan a hacer ejercicio, no, al contrario, ejercítense. Sí. Pero sí hay que tener ese control mental, no llegar a los extremos. Y los extremos es no hacer nada de ejercicio, absolutamente nada, que me da flojera todos los días. Y el otro es hacerlo de manera muy exigente y, o sea, en un punto, como tú dices, ya no disfrutas, solamente tienes que hacerlo por hacerlo. Sí. Entonces aquí están las dos partes y que también puede diferenciar a una autoexigencia. Entonces, aquí en este tema, en cuanto a la autoexigencia, también está otro nivel corporal, pero lo vamos a ver volviendo de este corte y de la siguiente parte de la entrevista. En un momento volvemos.
la primaria fue cuando más me autoexigí y fue pues más que nada por querer complacer a mis padres con mis calificaciones. Desde niña, desde que yo me acuerdo, tuve una vida muy exigente con mi papá también. ¿Algún consejo, alguna cosa que nos quiera decir sobre la autoexigencia? Lo que pasa que depende mucho de cada profesión y de cada persona, aunque si bien es cierto que las clases sociales no tienen nada que ver, sí nos deprimen o nos conllevan a situaciones de desesperación y angustia porque no podemos alcanzar a veces ciertos objetivos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa presencia emocional o de capacitación que en algún momento la perdemos en el transcurso de nuestra vida. ¿Sí? Bueno, y volvemos aquí al faro y seguimos navegando aquí entre las aguas de la autoexigencia. Y bueno, antes de seguir, pues quiero mandar un saludo a mi familia que nos manda saludos, Chelsea, y que felicidades. Gracias. Bien, a mis hermanas, a mis hijos, a mis sobrinas, sobrino, a mis papás. Saludos desde acá, de la cabina. Y bueno, aquí lo importante es empezar como a identificar, ¿no? Lo que estamos mencionando. Esperemos les funcione, les repito, como esta herramienta para tener estas mejoras constantes de manera personal y el decir en qué área estoy siendo exigente, o inclusive este ejemplo que nos pone una de las entrevistadas de cómo es esa autoexigencia para complacer a mis papás. Eso es importante entenderlo, o sea, porque un niño se tiene que autoexigir. Un niño que en primaria, ¿qué edad tenemos? Que 5, 6, 7, por ahí. Sí. Yo tengo hijos, no me acuerdo. Y cómo también lo que nos puede llegar a decir nuestros papás o simplemente con esa autoexigencia constante pues puede afectar. Sí. Y un niño de esas edades, pues, ¿por qué se tendría que autoexigir así, no? Que en partes, bueno, está esta parte que es impulsora, nos ayuda, repito, que es buena autoexigirnos, pero a esas edades es mi pregunta. ¿Quiénes de ustedes han sido autoexigentes a esas edades de la primaria? Y bueno, está la parte corporal, este nivel corporal que también es importante, como son esas señales, ¿no? Físicas, pero ¿cuáles serían, Chelsea? Pues como dicen por ahí, el cuerpo también habla, el cuerpo también nos dice lo que está pasando, aunque a veces nosotros no queramos ver, pero lo notamos, a lo mejor sentimos nuestro cuerpo con tensión, vivimos como constantemente con cansancio, o sea, o que estamos como bajos de energía, nos sentimos un poco así. En la parte del sueño también, a lo mejor llegamos a tener insomnio, ya sea por pensar pues todas estas cosas, esta autoexigencia que tengo conmigo. Y pues también como no llegamos a aprender a delegar ciertas actividades, o sea, reconocer que hay cosas que yo no puedo hacer y necesito ayuda, pues no nos permitimos justamente ese descanso y vivimos como en esta parte de ya de mucha exigencia, pues nuestro cuerpo ya lo va notando, ya no estamos rindiendo como deberíamos porque no nos permitimos unos momentos para descansar o para desconectar de todo, porque incluso en esos momentos en que tenemos alguna desconexión, un descanso, nos permitimos ser mejores o rendir mejor a otro día. Incluso pues también dicen que viene de parte del descanso pues una mayor creatividad, mayores unas ideas como más frescas, más nuevas. Sí, es que esa es
parte de la función del descanso, del aburrimiento, ¿no? Por ponerlo también en contexto. Pero aquí lo que tiene que ver de cómo a la autoexigencia, bueno, está la parte del perfeccionismo y nos lleva también a la parte de todos estos síntomas ansiosos, de estrés, que, claro, nos va a empezar a manifestar el cuerpecito. Sí. Entonces, con algunas personas va a haber problemas constantes estomacales, ¿no? Sí, ya sea alguna inflamación o que alimentos nos caigan mal. Sí, por ahí leí todos los terminados en itis. Sí. Colitis, gastroenteritis, etcétera, ¿no? Y es por toda esta carga de estrés que tenemos constantemente, no sabemos cómo trabajarla. No tenemos esas pausas, como mencionas. El que yo le llamo en terapia lo manejo como pausa de vida. ¿Sí? Es cuando un momento, por decir, está también, si lo ponemos en contexto, voy a poner un ejemplo del que también nos puede ayudar. Bueno, no, pero es otro tema. Ese tema, no, olvídalo. Okay. Aquí lo que tiene que ver en pausas de vida es el reconocer lo que estamos haciendo en el momento. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Por una pausa. O sea, por decir, si estás haciendo un trabajo de tu escuela o estás en el trabajo haciendo pendientes de trabajo y todo, es aprender a tener esas pausas, es decir, a ver, aquí cómo voy, cómo esto, tomarlo más tranquilo, más relajado. Sí. Claro, a tus tiempos de entrega del trabajo y eso, y ya de acuerdo a todos ustedes, pero tener estos momentos de reflexión, ¿no? Sí. Que diga lo estoy haciendo bien, o simplemente, como les decía al principio, sabernos apapachar y felicitarnos de lo que estamos haciendo constantemente. Yo creo que eso nos lleva también a una gratitud constante a nosotros mismos y una percepción constante de lo que podemos lograr, ¿no? Como personas, de acuerdo a nuestras habilidades, como decía uno entrevistado, también al nivel de profesionalismo, socialmente tiene que ver mucho de la exigencia que existe dentro de lo mismo, ¿no? De la misma sociedad. Lo que nos pide. Lo que nos pide. Entonces ahí hay mucho que cavar, Chelsea. Bastante. Mucho que entender. Sí. Y a todo lo que nos puede llevar, ¿no? Y sí, aquí lo principal es, yo creo, de cómo manejamos todos los temas, ¿no? Qué tanto autocontrol tenemos ante el mismo, o ante el querer ser el mejor. O sea, tú simplemente analízalo, ¿no? ¿Qué tanto quiero ser siempre el mejor? ¿Qué tanto quiero ser siempre quien termine primero? O sea, que no está mal, repito, no está mal tener esos objetivos, pero aquí a qué nivel de exigencia lo tienes. Sí, claro, y hacer esa mirada a uno mismo, observarnos, si ya también, como decimos, nuestro cuerpo está hablando, pues algo está pasando, o si también me detengo un poquito a escuchar lo que pienso, pues a lo mejor algo también de lo que pensamos nos quiere decir. Y es esa parte de irnos observando, ir viendo qué me funciona, qué no me funciona, porque muchas veces en esta autoexigencia puede ser, como decíamos, favorable o no. Entonces es dar esa mirada hacia uno mismo y pues tomar como ese control y dirigirlo hacia algo más funcional o bueno para uno. Así es. Y bueno, aquí en el tema, o sea, es muy amplio, repetimos por todo lo que podemos generar, ¿no? De la autoexigencia. Sí. Pero ¿qué otras áreas de vida nos puede afectar? Pues justamente con la relación con otras personas, como puedo aislar, dejo de hacer actividades de ocio, actividades que realmente me gustan o que realmente disfrutaba por tener que cumplir a lo mejor algo que nadie me está pidiendo. Solamente soy yo mismo exigiéndome cumplir con eso, que si en algún momento tengo que descansar, también nos damos cuenta de que pues sí, o sea,
no pasa nada si me doy un momento. Pero obviamente también aquí es lo importante volver si es necesario a hacerlo, y pues justamente viene de este lado, dejamos de incluso buscar ayuda, de que nos apoyen, entonces nos vamos alejando cada vez más de las personas. Por eso también puede llegar a haber esta sensación de soledad, que es como en la parte más mental de lo que y ahí sí poder caer en a la depresión, ¿no? Sí. Ahí sí poder caer en la depresión porque ya no te sientes... O sea, todo esto es a nivel mental, de cómo nosotros nos autopercibimos, de cómo también ante esa autoexigencia, cómo debería de ser yo ante un cierto grupo social, pero no lo soy, entonces me alejo, pudiendo ser o tener características de personalidad que también sean agradables ante ese grupo social, ¿no? No necesariamente tienes que ir de sombrero porque todos traen sombrero. Sí. Entonces es un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el punto es de cómo cada uno de nosotros entendemos, percibimos estos alcances de esa autoexigencia, que en sí, ¿tú cómo concluirías de rapidito? Porque ya se nos va el time. Pues así de rapidito, pues me quedo con esto que decía, que nos observemos, que nos demos cuenta que la autoexigencia o me puede ayudar o me puede ir desgastando en diversas áreas de mi vida. Y si ya tienes algún síntoma de los que ya mencionamos, bájale tu autoexigencia. Sí. ¿No? Y percíbelo, disfruta tu vida y entiende que no siempre tienes que estar tan activo. Está bien ser activo, pero también tener las pausas necesarias, el reconocimiento, el apapacho y sobre todo sentirse bien contigo mismo, ¿no? Bueno, pues gracias, Chelsea, una vez más. Les menciono, Chelsea pues, es ahora colaboradora y es parte del equipo del Faro, es quien nos va a empezar a dar este tipo de temas en conjunto. Pues ella en esta ocasión, pues, gracias por la investigación, gracias por la entrevista que hiciste a la sociedad, y bueno, y también quiero agradecer al equipo en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canel y Manuel Martínez, en la operación técnica Aldair Arechiga. Muchas gracias nuevamente, Chelsea, y aquí un servidor, conductor Roberto Joya Núñez. Seguimos a sus órdenes y que tengan una bonita tarde.